Muy buenas tardes, estamos aquí en el Instituto Luis Donaldo Colosio Murrieta presentando la conferencia El conflicto y sus formas de abordarlo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al maestro Genaro Hernández Velasco, quien nos va a platicar acerca de este tema. Cabe mencionar que esta conferencia forma parte de un grupo de trabajo que estamos elaborando y que se le va a dar continuidad. Todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, ustedes van a poder disfrutar de estos proyectos. Bien, el maestro es licenciado en Derecho y maestro en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Es escritor de diversos artículos científicos, de divulgación y capítulos de libros. Ponente también en diversos eventos en materia de derechos humanos y mecanismos de solución de controversias. Además, es catedrático en el Instituto de Educación Tecnológica en el nivel de bachiller. Le doy la más cordial de las bienvenidas, esperemos que sea de su agrado también y le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Yáscara. Primero quisiera agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas esta tarde, los que nos acompañan de manera virtual a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook del Colegio Luis Donaldo Colosio. Agradecer de manera particular a su directora general, a la licenciada Silvia Narváez, al director del nivel preparatoria, el ingeniero Pedro Gil, y a las maestras Leticia Santiago y Yáscara Carrillo, quienes con ellos fue posible materializar el evento de esta tarde. Yo espero de que sea de su agrado y que puedan aprender el tema del conflicto esta tarde. Pues bien, es bastante interesante puesto que está bastante adecuado al contexto que estamos viviendo. Cabe mencionar también que la conferencia pasada se tituló Formar hijos hoy que mañana serán líderes,
impartida por el doctor Richardson Narcís Joseph. Y continuaremos en la siguiente semana con una titulada ¿Cómo puedo identificar correctamente mis emociones?, impartida por la psicóloga Carla Damaris Arias. Pues bien, damos inicio. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Me permito primeramente dar unas indicaciones generales sobre cuál va a ser la dinámica de esta tarde. Pues bien, está diseñado en un formato webinar en el cual ustedes van a poder participar interactuando en 2 momentos a lo largo de la ponencia. En este caso, me voy a permitir indicarles en los momentos en los cuales van a poder estar participando a través de los comentarios que ustedes puedan dejar en la transmisión en vivo a través de la página. La maestra Yáscara estará pendiente de sus comentarios, preguntas y las intervenciones en las cuales se les irán indicando para que podamos tener un diálogo y una comunicación circular esta tarde. Además, me permito mencionarles el objetivo específico de esta tarde es que todos ustedes puedan transformar el concepto tradicional del conflicto y que además conozcan cuáles son las formas de abordarlo según los teóricos Thomas y Kielman. Sin más, vamos a dar inicio a este webinar titulado El conflicto y sus formas de abordarlo. Pues bien, tenemos que saber que el contexto actual en el que vivimos, el mundo globalizado, y la serie de eventos que nos han impactado en todas nuestras vidas, como lo es la pandemia provocada por el COVID-19, nos ha implicado a todos el adaptarnos a las circunstancias actuales. Al igual que el conflicto, como ustedes lo van a poder ver más adelante, es una oportunidad de crecimiento y de transformación ante los retos actuales. Sin más, vamos a comenzar esta primera dinámica, esta primera intervención en la cual vamos a conceptualizar qué es el conflicto. Para ello yo quisiera que todos ustedes por favor nos apoyen haciendo ahí en los comentarios qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra conflicto, una palabra con la cual ustedes identifiquen esta palabra, que cuando les digan hay conflicto, tienes un conflicto o en general la palabra conflicto, ¿a qué se les asemeja? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan qué es el conflicto? Por favor, les vamos a estar dando lectura en la página, en los comentarios de esta transmisión en vivo de Facebook. Bien, aquí me permito hacer una breve comentario, ¿no? Esperamos que todos ustedes aporten algún concepto o alguna idea de lo que viene a su mente cuando escuchan la palabra conflicto. Les invitamos a que nos escriban allí en los comentarios, aporten para que podamos darle respuestas. Bien, aquí nos dice Leticia Cornelio Zamudio, cuando ve la palabra o piensa en la palabra conflicto, ella cree problemas. Muy bien, muchas gracias Leticia, me parece oportuno el comentario. ¿Hay algún otro comentario por ahí? También Licho Zurdo nos dice la palabra miedo. Muy bien, muchas gracias Licho. El maestro Armando Quijano aporta problemas. Muy bien, muchísimas gracias profesor Armando. Melit P. Hernández nos dice del latín conflictus. Muy bien, muchas gracias Melit. Muy bien, muy oportuno también. Violencia también aporta. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando más comentarios.
Pues bien, sin duda todos los comentarios que han hecho esta tarde están vinculados con la concepción del conflicto, algunos en su aspecto más tradicional, que justamente es lo que esta tarde es el objetivo, el transformar este concepto tradicional que se tiene del conflicto, vinculado a la violencia, vinculado directamente con el tema del problema, del miedo, y vamos a ver también en esta primera parte que en realidad eso es lo que nos han enseñado en el tema del conflicto. Y sobre todo también las formas de abordarlo. Tenemos también más comentarios. Nos dice Ale FG, es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Isabel Hernández Vázquez escribe, desacuerdo entre personas. Muy bien, excelente, Isabel, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues efectivamente estos dos últimos conceptos se acercan a lo que nos vamos a llevar esta tarde dentro de las definiciones del conflicto. Muchísimas gracias por su participación. Jesús Hernández escribe, algo difícil de resolver. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Fabián Narváez aporta diferencias. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Excelente, pues muchas gracias a todas las personas que han colocado ahí en los comentarios. La dinámica no se pretende calificar quién se acerca más o quién dé una respuesta correcta, sino el que nos podamos estar leyendo y escuchando en la construcción y en la concepción que tenemos del conflicto. Pues vamos a avanzar esta tarde en este tema del conflicto. Por favor, todavía me van a apoyar en esta siguiente parte, en esta siguiente intervención, para posterior ya ir conceptualizando el tema del conflicto. Si me pueden compartir qué consideran, ¿el conflicto es bueno o es malo? Por favor, también les vamos a dar lectura a todos sus comentarios. Muchas gracias. Escuchamos las aportaciones de ustedes. Para ustedes, ¿el conflicto es bueno o es malo? ¿Cómo lo conciben? Pues bien, vamos a esperar las intervenciones que tengan sobre esta situación. Ya algunos se vinculan con el concepto mismo que nos acaban de aportar hace un momento. Aquellos conceptos que lo vinculan con el tema de la violencia, con el tema del pleito, con el tema del desacuerdo, en algún momento se le da una connotación como la que planteamos esta tarde. Bueno, el tema del conflicto, en términos generales, se nos ha educado desde pequeños, este aspecto cultural, el darle una connotación a esta situación. Al darle una connotación también nos enseñan de qué manera abordarlos o solucionarlos, a través de la venganza, a través del pleito, a través de las peleas, o bien que lo decida una tercera persona. Estos nos han ido enseñando de cómo abordar nuestros conflictos. Y esto también se vincula con esta primera parte y esta interrogante de la tarde de hoy. Bien, tenemos algunas aportaciones. Leti Cornelio Zamudio dice, considera que es bueno. Muy bien, muchas gracias, Leti. Jesús Hernández también dice, depende del contexto en el que se desarrolle. Correcto, muchas gracias, Jesús. Agradecemos a todos los que están siguiendo la transmisión y esperamos que sea de bastante utilidad el contenido que hoy se está aportando para ustedes. Pues bien, muchas gracias por las participaciones de esta tarde. Lo cierto es que el conflicto no necesariamente es ni bueno ni malo. En ocasiones caemos en este falso dilema en el que todo tiene que ser o negro o blanco o bueno o malo. Sin embargo, el tema del conflicto, como lo vamos a ir construyendo esta tarde, es un escenario de oportunidad, es un escenario de transformación a las eventualidades que tenemos todos los días. El tema del conflicto, como les comentaba hace un momento, pues tradicionalmente nos han enseñado cómo abordarlo. Desde que somos pequeños estamos interactuando constantemente y socializando en la construcción de nuestro ser individual. Pues bien, aquí se vincula el tema de cómo nos han enseñado tradicionalmente a solucionar o abordar un conflicto en los ámbitos escolares, familiares, comunitarios, laborales. Nos han dicho que a través de los golpes, de pronto solucionar un asunto, de la pelea, de la venganza que les comentaba hace un momento, o que lo decida un tercero,
que lo decida, que lo resuelva nuestra mamá, que lo resuelva nuestro papá, que lo resuelva una autoridad. Sin embargo, pasamos por alto que los dueños del conflicto somos nosotros. Si nosotros somos los dueños del conflicto, entonces la solución también está en nosotros mismos. El conflicto, entonces, acercándonos ya a una definición propia de esto, podemos encontrar que en el diccionario de la Real Academia Española lo define de la forma en la que ustedes lo pueden ver en pantalla. Sin embargo, las primeras definiciones son un tanto a este aspecto tradicional del conflicto, un conflicto como un combate, como una lucha, como un enfrentamiento armado. Sin embargo, el que vamos a llevarnos esta tarde, que nos permite para introducir un poco más el concepto que pretendemos que quede esta tarde, se aproxima más con el de la coexistencia de tendencias contradictorias. Aquí ya nos ponen una serie de características del conflicto. Nos dice que tiene que haber más de una persona, ¿no? Que coexistan en algún momento y que éstas sean contrarias, que sean opuestas, como bien lo han comentado hace un momento en esta transmisión. Aquí me permito hacer una lectura a los comentarios. Melit P. Hernández dice: es bueno y necesario, se manifiesta ante las singularidades de cada persona. Cintia de Dios alega: el conflicto en sí no considero que sea malo. Isabel Hernández Vázquez: es una oportunidad de aprendizaje. Ale FG: para mí el conflicto no es bueno ni malo, porque son una mezcla de pensamientos, emociones y sentimientos que remueven. Efectivamente, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Coincidimos en la gran mayoría de ellos sobre el tema del conflicto y la connotación que le damos a este. Anlu Torres aporta: los conflictos no son ni buenos ni malos, son una mezcla de pensamientos y emociones y sentimientos. Licha Zurdo: depende de los intereses que se persiguen. Azu Al: es una experiencia de donde se obtiene un aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, hacia allá nos vamos a acercar esta tarde en el tema del conflicto, de la connotación y la definición que le debemos de dar a esta situación. El conflicto, como les he comentado, entre otras cosas, como ustedes van a poder tener ahí una definición de la autora Cornelio Landero, que en su más reciente obra estudia a los teóricos del conflicto. Estudia a los teóricos del conflicto para llegar a la conclusión o a la definición de que, entre otras cosas, el conflicto es inherente a las personas. Como es inherente a las personas mismas, pues es también inherente a toda forma de convivencia. Lo podemos ver actualmente con el tema de la pandemia del COVID-19, cómo se incrementan esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en constante interacción social, en constante interacción humana con las personas que viven en nuestro hogar, que están a nuestro alrededor. Pues bien, el conflicto es también un hecho social. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras haya vida humana, que mientras haya interacción social, va a existir el conflicto. De pronto queremos pensar y queremos vivir o tener una vida sin conflicto. Sin embargo, esto no será posible. ¿Por qué? Como les vuelvo a mencionar, mientras haya vida humana, mientras haya esta interacción, el conflicto existirá. Por ahí se dice que no se crea ni se destruye, ¿no? Sino que solo se transforma esta situación. Bastante interesante este concepto que nos aporta, sobre todo porque muchas personas lo ven con una connotación negativa, ¿no? Así es. Sin embargo, vamos a cambiar esa connotación. No necesariamente tiene que ser ni bueno ni malo. A veces, como le comentaba, no tenemos que caer todo en este falso dilema de que todo tiene que ser blanco o negro, sino verlo como un escenario de oportunidad y comprender también la esencia de esta situación, que es inherente a la vida humana, que es inherente a todos nosotros, a la interacción misma, pero que lo que tenemos que aprender es abordarlo, poder abordar el conflicto, saberlo abordar esta situación. Además del concepto que ustedes pueden ver en pantalla, el día de hoy nos vamos a llevar que el conflicto, entre otras cosas, son diferentes percepciones de una misma realidad. Ustedes van a poder comprender esta definición un poco más adelante cuando abordemos los elementos del conflicto y las fuentes del conflicto. ¿Por qué decimos que el conflicto es entonces
diferentes percepciones de una misma realidad. Pues bien, antes de continuar con esa explicación, van a conocer todos ustedes una clasificación de los niveles del conflicto. Los niveles del conflicto, según las personas que intervengan en esto, se clasifican en 4 grandes grupos. El intrapersonal. Vamos a empezar con este nivel del conflicto, el conflicto el conflicto interno. Esta es una parte muy importante que tenemos que visualizar todos nosotros. ¿Por qué? Porque es la situación que está dentro de todos nosotros. A veces, en ocasiones, basta una pequeña, una mínima provocación, o incluso ni siquiera esto, para que las personas que tengan estos conflictos internos y que tal vez no lo han sabido gestionar de manera correcta, pues se enganchan en un conflicto. Se dice que los conflictos internos, entre otras cosas, surgen de las insatisfacciones de las personas, las que tenemos en nuestra vida diaria, que esto nos hace replicarlo constantemente con las personas que conocemos. Hay 2 frases tradicionales y regionales que dicen que lo que te checa te choca, o que lo que te choca te checa, y esto nos dice esta parte, ¿no? De que aquello que de pronto nos va a molestar va a hacer que nos enganchemos ante una situación. Y la otra también, una frase, la del que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Sin embargo, en ocasiones estas personas que tal vez tengan estos conflictos estos conflictos internos, pues lo cierto es que ante la menor situación se van a ir enganchando en las situaciones, y es importante por eso saber identificar esta parte en los niveles del conflicto. Otra de los niveles que existe, que es el que nos vamos a referir esta tarde, y es que es el más visible, es el conflicto interpersonal, es decir, el que se da entre las personas, el que se manifiesta, el que es más visible cuando existen intereses opuestos, intereses contradictorios en los cuales las personas son inmersas en una situación de conflicto. Lo vamos a seguir explicando más adelante, cuáles son los elementos que detonan esta parte y cuáles son las fuentes del conflicto interpersonal. Además, existen 2 clasificaciones. El intergrupal, esta definición del conflicto, según los sujetos, es aquella que se da entre los grupos. Esto puede existir y existe constantemente en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario. En el ámbito escolar sabemos que siempre hay grupos, agrupaciones. En el ámbito comunitario también hay ciertas agrupaciones según los intereses, según los vínculos que los una, y que por lo tanto en alguna situación se involucran en un conflicto. Pero además de esta clasificación, otra es el conflicto intragrupal. Esta ocurre al interior de los grupos. ¿Por qué? Porque una agrupación está compuesta de personas, de seres humanos, de individuos que tienen una construcción individual, la construcción de su ser individual tal vez antes de su ser social. Por lo tanto, dentro de los grupos, también en el ámbito escolar ocurre, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, pues cada persona tiene intereses particulares, una manera distinta de ver la situación, percepciones diferentes de una misma realidad que hace que incluso en los mismos grupos se den los conflictos. Pues bien, esta última parte de las definiciones del conflicto vamos a retomar que dentro de otras cosas es un proceso de personas, de 2 o más personas interdependientes que se perciben como puestas para la satisfacción de sus intereses. Aquí esta definición nos da una serie de elementos del conflicto. Nos dice que tiene que existir una relación de interdependencia. ¿Qué es esto? Que uno dependa del otro. Imaginemos la relación padre-hijo, madre-hijo. Ahí existe una relación de interdependencia, depende uno del otro. En las relaciones laborales, patrón-trabajador, existe este elemento. ¿Cómo lo podemos vincular un poco más con aquella frase también tradicional o regional tabasqueña, ¿no? Del que pues ni te conozco, ¿no? Si no te conozco, pues no me voy a involucrar en esta situación. Esto nos quiere decir que existe este elemento importante en la construcción del conflicto, pero que además, para que exista esta situación, tenemos que percibir al otro, percibir la intención del otro
como opuesta a la nuestra. Pues bien, hemos abordado hasta este momento estas concepciones del conflicto, desde su aspecto más tradicional, del verlo como un combate, enfrentamiento, lucha, a una aproximación más de que verlo como una oportunidad, como un desacuerdo, como diferentes oposiciones, diferentes intereses, o bien como diferentes percepciones de una misma realidad. Pero además, en los teóricos del conflicto vamos a conocer que existen elementos que determinan el conflicto. Para eso vamos a estudiar, a la imagen que ustedes acaban de ver anteriormente, John Paul Lederach nos habla de que existen los elementos del conflicto, o en palabras de él, los átomos del conflicto. Los átomos del conflicto o sus elementos son tres, se llaman las 3 P del conflicto, que son las personas, el proceso y el problema en sí mismo. El primer elemento de todos ellos es la persona, que lo hemos comentado esta tarde. Cada persona, cada ser humano tiene una construcción individual, una canastita, una mochilita, que vamos a verlo más adelante este ejemplo. De la canasta que todos tenemos, que es una construcción de nuestras historias, valores, cultura, educación, experiencia. Esto determina y es el principal elemento del conflicto. El segundo es el proceso. El proceso se refiere a la información, a esta dinámica del intercambio de comunicación que ocurre entre las personas. Y el último elemento es el problema en sí mismo. Esto es la parte final, que son los intereses que tiene cada quien. Entonces, ante un proceso erróneo entre las personas de comunicación, pues va a existir el conflicto. Aquí yo me permito compartir con todos ustedes un ejemplo que yo leí hace mucho, pero que cuando lo leí me identifiqué y que muy seguramente también les va a permitir a ustedes identificarse de cómo ocurre un conflicto y cómo se encuentran estos 3 elementos inmersos en la situación. Pues bien, ocurre en los elementos del conflicto, me permito comentarles. En mi caso, cuando estudiaba la preparatoria, pues tenía clases muy tempranas, ¿no? A las 6 de la mañana. Pero de pronto mi madre en alguna ocasión no se levantó. ¿Qué hago en esa situación? Pues bueno, yo me traslado de mi hogar, de mi casa, a la escuela donde yo estudiaba, pero yo no levanto a mi madre, no la despierto porque ella, pues yo la veo que está durmiendo, que está descansando. Para no molestarla, pues simplemente me alisto, tomo mis cosas y me marcho a la escuela. Cuando entro a mi escuela, cuando voy entrando a este lugar, pues comienzan a llegarme una serie de mensajes, ¿no? A mi celular de parte de mi madre, diciéndome de que sí, que me creía, ¿no? Que si ya estaba yo muy grandecito, que si me mandaba solo. Algunas frases tradicionales o típicas que podemos encontrar en las madres. Sin embargo, ¿qué ocurría ahí? Pues lo cierto es que para mí lo que implicó el trasladarme sin avisar, pues era para que ella pudiera descansar, entendiendo la dinámica tal vez constante y cansada, el estrés y demás, que implica en ese caso pues el ser madre. Pero para ella, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cuál era la percepción de su realidad? Pues lo que les acabo de expresar. Pero en el interior, el interés real para ella es que pues era muy importante para ella el que yo me pudiera despedir todas las mañanas, el poderme ver, el poderme dar un abrazo, el poderse despedir de forma correcta conmigo, ¿no? El poder verme bien, el poderme por lo menos hacer eso, ¿no? Esa mínima interacción. Sin embargo, en el proceso que vemos, que pueden ustedes ver en esa pirámide de John Paul Lederach, pues el proceso fue complejo, una comunicación tal vez con una connotación negativa que pues bien pudo haber engrandecido la situación. Sin embargo, ahí nosotros tenemos que ver algo más, tenemos que ver tal vez el interés que hay en la otra persona. El interés en ella es el que les acabo de expresar y sobre todo que nos une un elemento en común, que es el amor filial, el amor familiar, el amor de la relación entre madre e hijos, y que en ocasiones perdemos de vista esta situación. Nos enganchamos con lo otro, con la forma en la que nos los dijo, con la forma en la que nos está diciendo, pensamos una serie de cosas tal vez un tanto negativas y perdemos de vista esta parte tan importante de los procesos de comunicación que son fundamentales en la solución y en la atención del conflicto. Además de lo que acabamos de ver de los elementos de los átomos del conflicto, esta tarde van ustedes a conocer cuáles son las fuentes del conflicto.
Para eso vamos a hacer uso del autor, el experto en el modelo Harvard de mediación, Christopher Moore. Christopher Moore nos dice que son 5 los elementos del conflicto. Los elementos del conflicto son los datos, los intereses, los valores, la relación y las estructuras que ocurren. Me permito explicar o detallar cada una de estas fuentes del conflicto. Tenemos que la fuente, recuerden, que es aquello de lo que brota o de lo que emana algo, de lo que emana agua o algún elemento en específico. El primer elemento tal vez son las relaciones, las que determinan estos conflictos, de acuerdo a las alianzas, las afiliaciones que se tienen. Esto ocurre en todos lugares, en el hogar, en el ámbito comunitario, es decir, en las colonias, en el lugar en donde vivamos, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Siempre tenemos unas cercanías, alianzas, afiliaciones, y esta es la primer fuente del conflicto. Pero que además ocurre algo interesante en esta situación, en las alianzas y en las historias de cada una de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada persona tiene expectativas, percepciones o hacemos suposiciones de una misma realidad. Esta situación determina un conflicto y por lo tanto es una fuente del conflicto. Además, el tema de los intereses, como bien lo mencionaban hace un momento algunos de ustedes, esto es una parte importante de la concepción del conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos todos intereses diversos, intereses individuales, intereses grupales o intereses organizacionales, dependiendo del ámbito en donde nos estemos relacionando. Aquí vamos a hacer la siguiente dinámica, en la cual por favor les pediríamos que nos apoyen en los comentarios de la transmisión del Facebook Live, lo que ustedes puedan visualizar en pantalla. ¿Qué ven ustedes ahora mismo en las 3 imágenes que se les está proyectando? Bien, antes de darle lectura a los comentarios acerca de la imagen, me gustaría leer algunos comentarios de lo que todavía definen como conflicto, ¿no? En los conflictos debemos ocuparnos, no preocuparnos, utilizar la comunicación y no engancharnos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, eso es una realidad, lo que comentábamos. Licho Zurdo comenta, en las organizaciones suelen darse mucho los conflictos. Así es, sin duda, justamente por este proceso de interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones. Les invitamos a que aporten con sus comentarios qué es lo que aprecian en esta imagen, qué es lo que ustedes perciben en las distintas imágenes que se les están proyectando para que conozcamos diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo les podría indicar que en alguna de las imágenes, tal vez la que se encuentra del lado derecho de mi pantalla, en el que se dibuja el Quijote, pues de pronto yo veo por ahí un dragón chino. No sé si alguien más pueda ver un dragón chino. Maestra Yáscara, ¿qué puede ver usted en la imagen? Sí, allí vemos 3 personajes de primer momento, ¿no? Por ejemplo, también Melit nos apoya dice, en la primera, la Mona Lisa, en la segunda imagen, Beethoven, y en la tercera aprecia a El Quijote. Leti Cornelio Zamudio, en la primera imagen se ve a la Mona Lisa, en la segunda, un conjunto de aves, y en la tercera, Don Quijote. Ale FG nos escribe la Gioconda, Frida y Don Quijote. Muy bien, bueno, cada quien ve de manera diferente, ¿no? Pues efectivamente, por ahí, no sé, alguien ve un gato en alguna de las imágenes, al rostro de un hombre, ¿no?, acostado, en la imagen de personas tal vez por ahí con una especie de gesto de sufrimiento, alguna serpiente en la imagen de Beethoven en medio. No sé, hay distintas imágenes dentro de toda ese bosquejo que podemos ver esta tarde, además de lo que ya nos han compartido de manera general, la visión más amplia de lo que se encuentra, pero al interior de cada una de estas imágenes hay particularidades y que en ocasiones podemos ver también distintas.
Bien, Armando Quijano nos dice, percibo tipos de aves en las primeras dos imágenes. Muy bien. Incluso podríamos decir qué tipos de aves, ¿no? Alguien a lo mejor puede ver un águila, otros pueden ver una garza, alguien puede ver una paloma, no sé, distintos tipos de aves incluso. Azual nos dice, en la primera 2 pájaros enamorados, en la segunda 4 aves y en la tercera Don Quijote. Exacto, muy bien, mira, por ejemplo, ella le da ese sentido de enamoramiento, ¿no? Por la mirada tal vez de las aves, ¿no? De que son aves enamoradas, y así vamos a ir construyendo, efectivamente. De pronto por ahí vemos también la imagen, ¿no? Bueno, vemos obviamente un caballo que forma parte también de uno de los escenarios. Vemos el molino, vemos distintos rostros en la imagen del Quijote, por ejemplo. Vemos cómo esa imagen en general se construye de pequeños dibujos, y que cada uno de esos pequeños dibujos le vamos a ir dando un sentido. Y es allí donde nosotros podemos apreciar lo que usted nos comentaba, ¿no? El hecho de que cada uno con su canastita puede apreciar y percibir distintas formas, aun cuando es una misma imagen para todos. Efectivamente, lo que mencionábamos esta tarde, hay diferentes percepciones tal vez de una misma realidad, ¿no? De las imágenes que todos tenemos al alcance, pero cada quien tiene una visión, un lente diferente con el cual aprecia la imagen. Licho Zurdo dice, frase de un conocido conferencista, no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Claro, sin duda eso es una realidad, ¿no? El que tenemos esas herramientas sobre cómo abordar o enfrentar determinada situación. Pues bueno, vamos a continuar con la exposición de esta tarde, hablando todavía de las fuentes del conflicto. Por ahí en alguna de las imágenes anteriores se mostraban algunas imágenes de un elefante, ¿no? Hay quienes nos puedan decir que el elefante tenía 4 patas, otros que tiene 6 patas, y así también el tema de las percepciones. Pero además, las fuentes del conflicto, este autor que estábamos estudiando en esta sección, Christopher Moore, nos dice que son, además de los dos que hemos visto, son la estructura, los datos y los valores. La parte de la estructura se refiere a aquellos agentes externos a nosotros, lo que implica el Estado, la administración, todos estos aspectos estructurales que influyen en nuestra forma de vida y en la interacción social de todos los días. Pero además los valores con los cuales nosotros nos identificamos, con los cuales tenemos similitudes o en otras ocasiones diferencias. Y por último el tema de los datos, que es sumamente importante para el manejo del conflicto. ¿Por qué? Porque los datos es aquella información que recibimos, la información que percibimos del otro, de nuestro entorno. A veces una línea sacada de contexto, una información tal vez errónea, una información no del todo precisa, o el ejemplo que yo les acabo de mostrar, en mi caso, ¿no? Pues recibo una información que pues no me corresponde a mi realidad, y esto sin duda nos contribuye a las fuentes del conflicto. Pero vamos a aterrizar con unos ejemplos esta parte de las fuentes del conflicto. Ustedes podrán ver en pantalla cuatro casos, ¿no? El primero de ellos, el tema del coronavirus. Todos sabemos, todos sabemos que el coronavirus existe, que es una realidad. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que muchas personas van a pensar y van a creer que no es cierto. Van a decir que no. El tema del calentamiento global, pues todos podemos decir que es una realidad, el cambio climático, pero hay quienes van a decir que no. El tema de la violencia contra las mujeres, que ha incrementado tal vez por esta situación de confinamiento y demás, pues todos podemos saber que es una realidad, pero ¿qué va a pasar? Van a haber quienes piensen que no es una realidad. El tema de las vacunas, todos podemos saber que tienen un resultado, que existen y que nos ayudan, pero van a haber personas que consideren que no es cierto, que al contrario todavía, ¿no? Pues esta es la dinámica del conflicto, de lo que nos vamos a encontrar todos los días para todas las situaciones. Vamos a encontrarnos opiniones distintas a la nuestra, intereses diferentes a lo que nosotros creemos, percepciones, visualizaciones totalmente diferentes que en ocasiones no vamos a poder ver, no vamos a poder saber, incluso vamos a decir
no, ¿por qué ves eso diferente, no? Sin embargo, esta es nuestra realidad y tenemos que aprender a abordar esta situación con la comprensión de los elementos que acabamos de ver y con una serie de recomendaciones que me voy a permitir compartirles al final de la presentación, pero además del tema de las herramientas y las técnicas de comunicación que son sumamente importantes para lidiar justamente con estas situaciones. Pues bien, por último, lo que les mencionaba hace un momento, que todos tenemos una canasta, ¿no? La llevamos al lado, la llevamos cargando, una mochila, un cesto, un portafolio, la imagen que ustedes le quieran dar. Pero todos llevamos esto, va con nosotros mismos. ¿Qué es esto? Bueno, es el conjunto, la historia personal, la historia individual, la construcción de su ser individual, las experiencias que han tenido, la educación que han también recibido, los valores con los que uno es inculcado, los intereses que al final tiene, las afiliaciones que uno ha realizado y que esto tiene relación directa con el tema de los intereses, las creencias que cada uno de nosotros tenemos y que al final también esto nos permite construir algo muy importante. Todo este conjunto nos permite determinar la capacidad de resiliencia que cada uno puede tener ante las situaciones que enfrentamos todos los días. Recordar, de pronto pensamos, oye, esta persona se la pasa peleando, se la pasa discutiendo, busca el problema, busca el pleito con todo, pero bueno, pensemos en esto, pensemos que esa persona que tal vez vemos que muy conflictiva, que se engancha con todo, tiene también una canastita, tiene una mochila consigo y que eso le ha permitido a él desarrollar tal vez esa forma de socialización, esa forma de interactuar con los demás, sin darle tal vez una connotación de entrada de si bueno o malo, pensar que es un ser humano, distinto a nosotros, que piensa diferente a nosotros, que ve las cosas de manera diferente y sobre todo que tiene esta construcción personal. Bien, aquí nos ha llegado un comentario. Cintia Gil dice, la empatía es una herramienta muy importante para la resolución de un conflicto. Así es, sin duda, es un elemento indispensable el tema de la empatía, ¿no? Hay frases que lo vinculan. Este tema de la empatía yo lo asemejo más con el tema de la comprensión. Hay quienes dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro. Hay otra frase por ahí que dice que si nos ponemos el zapato del otro, lo único que vamos a tener son, pues tal vez los hongos de ese zapato, ¿no? Lo que hay que hacer es la comprensión del otro. La comprensión es importante en el tema de la empatía y tal vez que sí, que pensar en lo que la otra persona y la construcción de esta misma persona. Considero, maestro, que es muy acertado todo esto que nos está comentando, sobre todo porque pone en panorama, ¿no?, que mucho de lo que influencia en nosotros es el contexto, ¿no? Todas aquellas costumbres, aquellos hábitos que se nos han formado a lo largo de toda nuestra vida influyen en cómo percibimos las cosas, ¿no? En cómo de alguna manera las visiones pueden ser distintas por los contextos sociales o de vida que hemos tenido cada uno. Totalmente de acuerdo, efectivamente, maestra, usted lo ha dicho muy bien, eso es lo que nos construye como seres individuales y lo que nos permite desarrollar las herramientas y las técnicas para abordar las situaciones, ¿no?, dependiendo del contexto en el que nos ubiquemos. Pues bien, vamos a continuar la presentación. Ya hemos visto las concepciones, el concepto, la definición del tema del conflicto, los elementos del conflicto, recuerden las P del conflicto, las personas, el proceso y el problema en sí mismo, las fuentes del conflicto, los datos, los intereses, las percepciones, las estructuras que acaba de mencionar también la maestra Yáscara, lo que influye a nuestro interior, ¿no? Todo esto nos permite tener una idea del conflicto, pero además vamos a ver en esta última parte de la presentación que existen formas de abordar esta situación. Para ello vamos a hacer uso de los teóricos Thomas y Kielman, quienes desarrollaron 5 elementos o 5 formas que existen de abordar el conflicto. Para aquellos que pertenecen a la comunidad escolar del Colegio Colosio, podrán ver por ahí también en pantalla un diseño que muy seguramente lo van a poder ubicar, ¿no?, de
personajes de Marvel. Pero estos teóricos, Thomas y Kielman, nos dicen que existen 5 formas de abordar un conflicto. La primera de ellas es la competitiva. La competitiva, ¿qué busca? Busca ganar, busca obtener la razón, busca obtener la victoria, pero ocurre algo particular aquí. No le interesa a la otra parte, no le interesa lo que quiera el de al lado, la persona con la que va a estar atendiendo una situación. Él solo busca ganar, sin importarle que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Aquí se vincula esa frase, ¿no?, de que el fin justifica los medios. Este aspecto competitivo implica que una de las partes gana y que la otra pierde. Otra de las formas de abordar el conflicto que nos enseñan los teóricos Thomas y Kielman es el de la cesión, la cesasiva, que se le llama también. Aquí nos dice que una de las partes va a perder. Esto ocurre en ocasiones de manera más visible en el tema de los hijos, por ejemplo, la convivencia que muy seguramente van a tener algunos de ustedes, que hemos tenido en algún momento, ocurre con los más pequeños del hogar. Aquellos que de pronto pues quieren tener el celular, quieren tener la tablet, quieren tener la televisión, ¿no?, para ellos todo el día. Pues en ocasiones, ¿qué hace el papá, la mamá, los padres en conjunto, los tíos, las personas con las que interactúa ese niño? Pues ¿sabes qué? Dale la tablet, dale el celular, dale la televisión. ¿Por qué? Porque el niño va a llorar, porque el niño se va a sentir triste, porque el niño se va a frustrar. No queremos eso aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de pronto? Pues decidimos perder en algún sentido algo y que el otro gane. Cedemos una parte de nosotros para abordar una situación. El conflicto de quién ve la televisión o cómo educo al niño. Bueno, a veces se cede una parte y el otro obtiene una ganancia. La otra forma que nos explican estos teóricos es la evasiva, la evasión. Esto también es muy frecuente. Aquí existe un test que, bueno, por la dinámica de la transmisión no se puede realizar, pero hay una serie de preguntas, de situaciones que nos van a permitir a todos identificar cuáles son las formas que tenemos para abordar los conflictos. Cuando hacemos este test nos dice, bueno, ¿sabes qué? Tiendes más a la evasión, tiendes más a la competencia o tienes más al compromiso para atender una situación. Es importante también el desarrollo de estas situaciones para saber en qué aspectos tenemos oportunidades tal vez de mejorar. La evasiva nos implica que todos pierden. Aquí pierden las dos partes. Aquí me permito hacer un ejemplo. Ocurre tal vez en ocasiones, también hay que decirlo así, por la dinámica misma de ese sector. En el esquema de la educación pública, tal vez porque es muy amplio, son muchos niños, son muchas personas que interactúan. En la cuestión del ámbito de la violencia escolar o del acoso escolar, ocurre mucho esta situación de que preferimos, en frases tabasqueñas, hacernos de la vista gorda, ¿no? Hacemos como el que no vemos. Cuando ocurre esto, estamos evadiendo una realidad, estamos evadiendo una situación. ¿Y qué ocurre en el tema de la violencia escolar? Todos pierden. Va a perder la educación, la institución, la escuela en particular y sobre todo los niños, ¿no? Por eso hay que identificar estas formas y actuar en consecuencia también, mejorar estas formas. Los teóricos concluyen que las dos mejores formas de atender la situación es la colaboración y el compromiso. En la colaboración, que es a donde todos tenemos que estar yendo esta tarde, el tratar de que evitemos tal vez lo demás, el evadir, el competir y el cederlo, sino el colaborar con las situaciones, colaborar con el tema de los conflictos en casa, los conflictos que tengamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, como el ejemplo que yo les ponía. Yo pude haber tomado una actitud de competencia, ¿no? Que si me están diciendo eso, le respondo también de una manera fuerte, de una manera agresiva. Pude haber tomado otra actitud de simplemente ignorarlo, lo evado, lo dejo en visto, ignoro el mensaje y sigo, perdemos todos. Pude haber también tomado la otra actitud de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, tienes toda la razón y yo me equivoqué y tú tienes toda la razón, ¿no? Y fue mi error. Esa es la cesión en la forma de abordar. O bien la colaborativa que implica un compromiso también de la otra parte, en el que todos ganemos, el decirle tal vez, en ese caso, en el ejemplo que yo mencionaba, entiendo lo que me comentas, sin embargo,
te expreso lo que para mí significó esto. Yo no tenía ninguna intención de que tú sintieras eso, sin embargo, pues fue esto y el otro. El tratar de aportar algo para la solución de la situación, en el que todos ganen. Aquí se identifica más con la frase del que dos cabezas piensan mejor que una. Y la última de las formas de abordarlo, que nos dicen Thomas y Kilman, es el compromiso. Yo aquí lo vinculo que tal vez es lo que nos va a ocurrir más, ¿no? En la interacción cotidiana, en el día a día, que es el que ocurre que pues el mini ganar y el mini perder, que se le llama, ¿no? Que en ocasiones pues no podemos llevar todo, ¿no? Pero tampoco tenemos que buscar el perderlo todo. Entonces nos comprometemos. Para mí es una parte la colaboración y el compromiso. El compromiso sin duda tiene una connotación positiva de abordar la situación, en la cual se desahoga la situación y se hacen una serie de compromisos para abordar la situación. El compromiso nos dice que busquemos el colaborar también, el apoyar ante esta situación. Me permito tal vez, si están también siguiéndonos esta tarde a través de este Facebook Live, algunos miembros de la comunidad escolar, los más pequeños, tal vez chicos de primaria, secundaria, preparatoria, el vincularlo, ¿no? El tema de la competencia con la personalidad tal vez de pronto de Hulk, ¿no? El destruirlo todo, el ceder, ¿no? Algunos recordarán el chasquido, ¿no? En el que se pierde una vida y se ganan todos los demás. La evasión de huir de los problemas del conflicto, o bien la parte de la colaboración para que todos ganen y la formación de un equipo. Pues bien, con esto concluimos esta parte del conocer las formas que existen de abordar el conflicto y me permito concluir con unas recomendaciones o tips en el manejo de los conflictos. Tenemos entonces, como ya lo hemos visto, la definición de diferentes percepciones de una misma realidad, de que todos tenemos una canasta, una mochila que nos acompaña, todos estamos construidos en una serie de experiencias, de historias, de vivencias, culturas, creencias, educación y demás. Tenemos que aplicar esta parte. Primero, el reconocer. Reconocer que el otro puede y que muy seguramente tendrá una percepción diferente a la nuestra. Es lo que va a ocurrir. Primero, reconocer la otredad de las personas, que son diferentes en ocasiones a uno. Pero no basta con reconocerlo, sino tenemos que respetar esa diferencia. Respetar entonces la percepción del otro, aunque no la veamos, como en el ejemplo que hicimos, la dinámica, pues de pronto alguien vio a unos pájaros enamorados. Puede que yo no lo veía, pero sabes, lo respeto, ¿no? Respeto esa visión. Respetar la percepción del otro aunque no se vea y aunque no compartamos también esa visión de la situación. Quien a lo mejor vincula el conflicto como violencia, pues de pronto no lo comparto, ¿no? Pero sabes, lo respeto esa diferencia en la construcción de una realidad. Entonces reconocemos, respetamos y por último el escuchar. El escuchar es importante en estos procesos de interacción con los demás. En casa, que estamos constantemente interactuando con nuestros familiares o nuestros cercanos, el aprender herramientas de comunicación, la escucha activa. La escucha activa es importante para poder entender al otro. Se dice entonces que si no hay escucha, no hay conversación. Y si no hay conversación, hay más conflicto. Estas son las 3 recomendaciones que yo les puedo dar para abordar estos temas del conflicto, ¿no? Y sin duda también una reflexión final de que en la medida de que construyamos paz individual, vamos a abonar a la construcción de una paz social. Muchas gracias. Bueno, ahora mismo
Bueno, ya para concluir esta tarde, el agradecer a todos por estar en esta transmisión en vivo, el podernos acompañar, el dedicarle unos minutos a este tema que es muy interesante, que es muy productivo y positivo, que espero que pues tanto en la comunidad escolar podamos continuar abordando y desarrollando este tema. Les dejo por ahí mi correo electrónico, mi correo personal, por si quieren contactarme, hacer llegar preguntas, sugerencias, dudas, lo que ustedes gusten, yo los leeré. Y sin más, vamos a dar apertura entonces a la ronda de preguntas y respuestas que ustedes van a poder hacer en los comentarios de esta transmisión en vivo. La maestra Yáscara nos apoyará a dar lectura a estas preguntas que ustedes realicen y yo con mucho gusto las atenderé. Pues bien, seguimos aquí con el maestro Genaro Hernández, quien ha disertado acerca del conflicto y sus formas de abordarlo. Creo que ha sido bastante fructífero el hecho de cómo ha explicado usted la idea o el concepto que tenemos acerca de conflicto, cómo todos los elementos que confluyen y que convergen en esta situación puede llegar a ser percibida de diferente manera. Bien, aquí tenemos unas preguntas. Eduardo Tadeo menciona, ¿cómo puedo hacer para evitar los conflictos? Muy bien, Tadeo. Muchas gracias por tu pregunta. Recordemos lo que planteaba al inicio, ¿no? En ocasiones el conflicto no lo vamos a poder evitar. No vamos a poder hacer como si no existiera, ¿no? Y que nuestra vida no exista sin esto. Esa es una de las primeras partes que abordamos el día de hoy. El conflicto va a estar presente siempre. Mientras haya interacción humana, interacción social, va a ser latente esta situación. Sin embargo, tenemos que identificar los factores que influyen en esta dinámica. En ocasiones, las herramientas de comunicación, la escucha activa, el parafraseo, el mensaje yo, el resumen, el replanteo, nos ayudan a poder tener una mejor convivencia, estos procesos de interacción que en muchas ocasiones determinan la existencia del conflicto, en la medida de que trabajemos estas herramientas del conflicto. Pero antes que podamos visualizar lo que yo les comentaba, vamos a poder también atender de mejor forma las situaciones y tratar de evadirlas, ¿no? Primero identificar, y es correcto, ¿no? Esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo evado la situación. Yo evado los conflictos y prefiero evitarlos antes que pretender resolverlos. Pero ese es un primer paso. Lo que sigue es el aprender estas formas de comunicarnos con los demás para también abonar y colaborar ante la situación. Tenemos un comentario de Animayo, dice, los tíos también contribuyen a la formación de los conflictos, dándole acceso a los niños a las nuevas tecnologías. Claro, sin duda, el ejemplo que yo les comentaba, todo influye, el ejemplo de las tecnologías de la comunicación, el caso de los niños y demás. Cuando estamos en esta situación por la pandemia del COVID-19, muchas personas estamos interactuando en un mismo hogar, ¿no? De manera que abuelos, tíos, primos, vecinos, hermanos, padres, madres, todos influyen en la existencia y la coexistencia de las situaciones. Se dice también que el conflicto es una co-construcción, es decir, que abonan distintas personas a la existencia de esto. Por eso es importante que todos en el ambiente familiar, en el hogar, podamos escuchar de esto, podamos aprender de esto para ir mejorando. Yo en ocasiones me permitía compartirle a los jóvenes de preparatoria que de repente pues nuestros padres, nuestras madres, yo les mencionaba, no tienen estas herramientas. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, la educación, la formación que han tenido pues ha sido muy particular, tal vez con el aspecto de la violencia que vimos en algún momento, ¿no? Tal vez fueron educados con el pleito, con la pelea, el primero pego y luego pregunto,
y que tal vez en ocasiones nuestros padres no tienen estas herramientas, pero que nosotros como hijos podemos aprenderlas, podemos aprender de esto y también, ¿por qué no?, en algún momento compartirlo con nuestros padres. Por eso era la importancia también de la difusión de esto y que todos, la comunidad escolar, profesor, alumno, padre, madre de familia, directivos y demás, puedan converger en una misma dinámica. Muy bien, Melit P. Hernández nos dice, es difícil la colaboración con un otro que solo quiere ganar sin ceder. Claro, esa es una realidad, se da mucho en los ámbitos laborales, ¿no? En la competencia, que es la que mencionas, el ganar-perder o el ganar-ceder, ¿no? Que nos vamos a encontrar constantemente en el ambiente laboral, ¿no? La competencia de quién es mejor, en el ambiente familiar, en ocasiones el escolar, ¿no? El demostrar tal vez que yo soy el único que pueda hacerlo y el que lo pueda hacer mejor. Sin duda es complicado. Es complicado, pero como les mencionaba también, en la medida de que nosotros trabajemos al interior, recordemos el tema del conflicto interno, vamos a poder abonar en la construcción de una paz social, una paz colectiva, en la medida de que trabajamos en nosotros mismos, en saber identificar, vamos a poder ver, como es el caso que comentas, que el otro tal vez tiene una forma competitiva de abordar la situación y entonces diseñar las estrategias para poder lidiar con ese tipo de personalidades, pero también nosotros con una mentalidad de decir, pues tampoco tengo que engancharme en esa situación. Isabel Hernández Vázquez, hay que comprender que no todos opinan de la misma manera, siempre se puede llegar a un acuerdo. Así es, efectivamente, el tema del acuerdo es muy importante y es lo que se busca y es lo que se pretende con estos mecanismos de solución. El acuerdo entre las personas, ¿no? En ocasiones también ocurre un tema muy interesante en los acuerdos, ¿no? En mi caso, en el estudio de la mediación y otras formas, otros mecanismos de solución de conflicto, ocurre un elemento curioso. En ocasiones, el mediador, el tercero en discordia, el tercero en el asunto, pues tiene que permitirle a las personas dueñas del conflicto, que ellos construyan la solución a su conflicto. Recordamos lo que mencionaba, ellos son los dueños del conflicto. El mediador facilita la comunicación entre ambas, pero en ellas va a estar la solución. En un esquema legal, jurídico, pues obviamente siempre se tienen que buscar ciertos principios, ciertas situaciones, ¿no? El equilibrio entre las personas, el equilibrio entre las partes y la legalidad del acuerdo. Pero en ocasiones también, cuando es un tanto informal la dinámica, pues nos va a ocurrir que de pronto las dos personas que estén en la situación, Jáscara, Pedro, pues tal vez pues ellos decidan acordar pues algo que corresponde a sus intereses, ¿no? Algo que ellos simplemente consideran que es válido y el mediador tiene que respetar esos acuerdos a los cuales van a llegar las personas. Licho Zurdo aporta reconocer cuando estamos mal, porque a veces es fácil culpar a los demás para salir del problema. Sí, claro, eso también es una constante y que es muy complicado en ocasiones, ¿no? El aprender y el aceptar y reconocer un error, el decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, el decir, estuvo mal. Y hay otra parte importante en este tema, ¿no? No solamente basta en el reconocerlo, sino en ocasiones el ofrecer disculpas. Es una parte muy humana, el perdón y el poderlo ofrecer, ¿no? No nos quita aquella construcción que somos, no nos quita el nombre, el apellido, los títulos ni demás, el poderlo hacer. Yo aquí me permito compartirle que sí, que en ocasiones eso es lo único que se necesitaba para solucionar una situación. De repente alguien en un conflicto se sintió muy ofendido por lo que la otra persona hizo. Ocurre también en ocasiones que la otra persona no tenía esa intención. Puede que la tenga, ¿no? Pero en otras ocasiones no tienen esa intención de ofender y de lastimar. Pero ¿qué ocurre si le hacemos una ofensa a alguien más, ¿no? Y en ocasiones simplemente el acuerdo se pudo haber construido, se pudo haber avanzado con el ofrecimiento de una disculpa y de un perdón. A mí me ha tocado ver mucho de eso, también en el ámbito laboral, en la que de pronto se cae un acuerdo, no es posible llegar a un acuerdo porque aquella persona tal vez no escuchó el perdón de la otra.
Es bastante interesante cómo lo plantea, porque quizás algo que se pudo remediar en primera instancia se postergó por no abrir el canal de comunicación, ¿no? Efectivamente, hay otra parte en el esquema del conflicto. Sin embargo, por la cuestión del tiempo y para hacerlo más ágil la presentación, no se aborda, pero ese es un elemento en el estudio del conflicto, la escala del conflicto, cómo comienza y cómo tiene niveles el conflicto, y que al final el más visible es aquel que detona, pero sin duda es una serie de niveles lo que tiene el conflicto. Bien, Leti Cornelio Zamudio dice: entender que el conflicto, las dos partes intervienen y deben entrar en la comprensión mutua para poder transformarlo. Si solo es uno, será más difícil solucionarlo. Claro, sin duda, esa es una realidad y es muy oportuno lo que comenta Leti. Es lo que ocurre en nuestra realidad, ¿no? Pero recordemos el tema del trabajar al interior, el conflicto interno, o el trabajar en nosotros mismos, que nosotros seamos aquellos agentes de paz, ¿no? Los constructores de esta paz individual, porque vamos a abonar en algún momento. Hay quienes dicen que pues uno colabora y construye tal vez en pequeñas proporciones, pero siempre estamos abonando en algún lugar, y esperemos que siempre quede fruto aquella semilla o aquello en donde nosotros vamos a ir abonando. Pero sin duda, por pequeña o grande que sea la acción, empezar a hacerla. Peter comenta: a veces una de las personas cree tener la razón. Eso genera un conflicto. ¿Cómo abordar a una persona que está en conflicto y hacerle entender en su error? Muy bien, yo creo que más que hacer entender al otro un error, sin duda la dinámica misma del conflicto nos tiene que permitir identificar aquellos elementos que lo han originado, aquella fuente que ha originado el conflicto. Por ejemplo, yo les mostraba, ¿no?, el tema de que una comunicación errónea, un mensaje erróneo, identificar y decir, ¿sabes qué? Lo que ella estaba haciendo me estaba hablando desde el enojo. Desde el enojo me hablaba, sin embargo yo podía ver un poco más y saber que el interés de ella al final iba a ser una relación de amor. Pero sí que nos encontramos con esa situación de que el otro tal vez sí insista en tener la razón, y de pronto pues puede de que no sea así, ¿no?, que no corresponda a la realidad. Sin embargo, también tenemos que aprender a trabajar estas situaciones. Yo me permito dar un ejemplo, tal vez no para esa situación, pero una de las herramientas de comunicación es el mensaje yo, que le conocemos. Tradicionalmente nos pasa, yo les compartí a los compañeros, en el ámbito escolar ocurre, y en el ámbito del hogar mucho más. El mensaje tú es el que nos dice: oye, es que tú eres flojo, ¿no? Tú eres engreído, tú eres pleitisto, tú eres, y una serie de adjetivos a la persona. Tú eres esto, esto y esto, ¿no? Y ya estoy cansado, ya estoy harto. El mensaje tú va a señalar al otro, que es aquella cosa negativa que hace el otro. Y de pronto, pues tal vez tenemos que aprender herramientas de comunicación como el mensaje yo. El mensaje yo, limpiamos esa connotación negativa y empezamos a hablar desde nosotros, ¿no? Bueno, yo me preocupo. Yo les mostraba el ejemplo de un alumno, ¿no?, de que tal vez alguien dice: es que tú eres un flojo y nunca haces la tarea, ¿no? Porque nunca haces la tarea, eres un flojo. Cuando tal vez lo que se puede hacer es: ¿sabes qué? Me preocupa el desempeño y el aprendizaje que estés teniendo de la materia. Me preocupa que no estés entregando la tarea. Empezar ahí con qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo siento cuando el otro hace. Y después construir a lo que tal vez se necesita, ¿no? Me preocupa, el identificar la emoción. Y después identificar qué es lo que causa eso, ¿no? Me preocupa cuando no haces la tarea. ¿Por qué? Tenemos que dar esa también explicación del por qué. Bueno, porque me interesa tu aprendizaje escolar, tu aprendizaje de la materia y demás. Por lo que sugiero, me permitiría comentarte: vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a diseñar estrategias y así empezar la transformación del conflicto. Entonces aquí ya estamos viendo un cambio, ¿no?, en la estructura gramatical incluso, ¿no? El cambiar la connotación negativa por el expresar cómo me siento, y a la acción, ¿no?, que quiero atacar finalmente, o a
o a abordar y Efectivamente. proponer una solución, ¿no? Así es, se concluye efectivamente con una propuesta. Ya vamos replanteando la situación, tal vez de un aspecto negativo a uno positivo, abordamos el tema de lo que siento de la emoción, el por qué, y concluimos incluso con el tema de una propuesta positiva, la proposición. Ok, sí, porque muchas veces lo que se hace es señalar, como bien lo mencionaba, y señalar y solo señalar sin ser propositivos, ¿no? Efectivamente. Y eso va a implicar un conflicto, va a escalar el conflicto, porque al que le dices de un adjetivo negativo, pues también se va a sentir atacado, va a sentir que se está señalando y va a tomar una actitud diferente, no va a tomar una actitud de colaboración. En cambio, si le decimos de una forma diferente, va también a tener una actitud distinta a la situación. Bien, tenemos una pregunta, dice Larisa Gutiérrez Góngora. Excelente intervención, maestro Genaro. Mi pregunta sería, ¿cómo considera que podemos mejorar que erradiquemos esa cultura violenta en el aula? Muchísimas gracias a Larisa, le mando un saludo a Larisa. Efectivamente, ese es un tema importante, el tema de la violencia y cómo lo tenemos tan arraigado desde pequeños, ¿no? Que constantemente estamos con los mensajes, las noticias, todo nuestro alrededor es constante violencia. Tú podrás identificar, Larisa, el ejemplo que se tiene en el tema de la lotería, por ejemplo, ¿no? Que de pronto que todos que hemos jugado la lotería sabemos o ubicamos la imagen del valiente. La imagen del valiente, ¿cómo nos las muestra la lotería? Pues es una persona, un hombre con espalda recta, el pecho hacia afuera, ¿no? Y demás, erguido, con un rebozo en la mano, pero además con un cuchillo, una daga con sangre, ¿no? ¿Y qué nos dice entonces la lotería, ¿no? Que el valiente, pues ¿qué? Pues es una persona violenta. Entonces tenemos que ir cambiando esta forma de ver las cosas. El valiente no es el violento, ¿no? Darle un sentido distinto a lo que vemos, a lo que consumimos. Yo de esto igual hablaba con los jóvenes en el colegio. Aquello que consumimos es muy importante. En redes sociales, en plataformas digitales, las series, la televisión, los programas, que de pronto es naturalizado el tema de la violencia, que pueden ver imágenes que son sumamente violentas y que pasan tal vez desapercibidas y nos apropiamos como algo normal. Tenemos que empezar desde casa, tenemos que empezar desde uno mismo, identificar esta parte, identificar que esa no es una forma de abordarlo y que tenemos que ir avanzando hacia la construcción de una cultura de paz que nos va a permitir también solucionar muchos temas complejos como los que plantea. Bien, en realidad tenemos varias preguntas, así de manera breve. ¿Qué estrategias puedo aplicar si mis hijos tienen muchos pleitos y discusiones? Muy bien, justamente diseñé hace unos días un taller sobre cómo abordar los conflictos entre hermanos, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Tal vez hacerlo con un esquema que les permita a ellos, que les interese a ellos, ¿no? Pero es importante desde pequeños también el practicar esto, ¿no? Desde en el ámbito escolar, primaria, secundaria, hay quienes proponen también que preescolar. Es un poco complejo, bastante complejo el asunto, pero desde pequeños el ir enseñando esto que vimos esta tarde, ¿no? Que hay diferentes connotaciones de una misma realidad y que existen diferentes formas de abordar también esa situación. Desde casa, ver sobre todo aquellos elementos en común. Yo hace unos días estuve justamente con unas primas pequeñas que son hermanas y que ellos pudieron formar parte también de esta capacitación sobre el manejo del conflicto. En ocasiones a veces se le preguntan, ¿no? Oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué es lo que ocasiona el conflicto entre ellos? ¿Por qué no quieren jugar? Que es que ya la hermana mayor no quiere jugar con la pequeña, no le quiere prestar el juguete, o le hizo algo, le rompió el juguete y demás. Infinidad de situaciones que generan los conflictos entre hermanos.
en esa edad. Pero de pronto sí que se puede rescatar el sentido de la relación familiar, que tal vez no le gusta ver que su hermano llore, que tal vez no le gusta ver que su hermano está triste, que su hermano está enojado, que su hermano está en un estado de ánimo bajo. Rescatar esa parte, y entonces, como muy seguramente sí le va a interesar que su hermano esté tranquilo, que su hermano esté feliz, que su hermano esté contento, que juegue con él. Entonces ahí podemos ir trabajando en el reconocimiento de las emociones. Las 5 emociones básicas es importante también que las aprendan desde pequeños los niños, ¿no? Que identifiquen cómo se sienten ante determinada situación. Bien, maestro Genaro, le damos muchas gracias por esta ponencia. Creo que aclaró bastante el concepto y nos permite a nosotros ampliar nuestras perspectivas y entender que no siempre podemos tener la razón y que entonces tenemos que ampliarnos al diálogo, ¿no? Sobre todo esa parte. Y bien, agradecerles a todos ustedes su asistencia, su participación y sobre todo que este contenido haya sido bastante lúdico para ustedes o bastante interesante para que lo podamos aplicar. Y como bien mencionaba usted, la cultura de la paz, ¿no? Yo creo que es importante que trabajemos en ella y que nos fijemos esa meta para todos los que están a nuestro alrededor. Y bien, no me queda más que decirles muchas gracias e invitarles a la próxima conferencia, viernes 17 a las 5 de la tarde, cómo puedo identificar mis emociones, con la psicóloga Carla Damaris Arias. Muchas gracias.